nuevamente a Entrevista Ciudadana. Le damos la muy cordial bienvenida al candidato por Morena a la gobernatura del Estado, el licenciado Rogelio González Ramírez. Para servirte. Muy buenas tardes, Rogelio. Muy buenas Qué honor tardes, tenerte Marisela. aquí en esta conversación, en esta entrevista. Al contrario, el agradecido somos nosotros por la oportunidad que nos da un grupo ciudadano como el que nos has descrito, está interesado en incursionar un poco más allá de quiénes somos como personas políticas, sino como personas. Le damos mucha importancia a esto, Rogelio, porque creo que nos estamos distanciando con estas campañas publicitarias de marketing en donde no se acentúa realmente los valores que deberían de uno tener para poder hacer una elección. ¿Quiénes son estos personajes? Tenemos eslogans y colores, sin embargo, la Entrevista Ciudadana es un movimiento que se va a encargar de promover la idea de votar por personas, no partidos. Y para iniciar esta aventura de conocerte, Rogelio, de conocer qué te hace por dentro, ese otro lado del candidato, nos gustaría saber de tu infancia, evocar esos momentos tan maravillosos e importantes en la evolución del ser humano. ¿Qué es la infancia? ¿Cómo no? Mira, nacido en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, pero yo creo que no cumplía todavía el año cuando mi familia se traslada a Monterrey, pues con la idea de mejorar seguramente el desarrollo familiar. Vivimos durante 14 años en el centro de la ciudad de Monterrey, concretamente Jiménez 922 Norte, entre Calzada Madero y Arteaga. Ese fue nuestro domicilio los primeros 14 años. En aquellos años, a los 16 en mi caso, iba yo a ingresar a segundo año de preparatoria. La preparatoria la cursé en el Colegio Civil de la Universidad de Nuevo León en aquel entonces. Y al ingresar al segundo año de la preparatoria, tenía uno que definir hacia dónde dirigir estudios profesionales. Esto lo comentaba mucho con mi señora madre y teníamos una duda, porque lo platicábamos mucho. ¿Qué estudiaré? ¿Abogado o médico? Me atraían las dos. Muy antagónicos. Muy antagónicas, pero realmente me atraían las dos posibilidades de estudio. Sin embargo, juntamente con esa atracción para las dos carreras, tenía yo en mi interior una especie de intención de qué hacer en beneficio de la gente en general. Cuando se es médico, se tiene la oportunidad de ayudar desde el punto de vista salud a muchas personas. Pero cuando se tiene la oportunidad del servicio público, el espectro de posibilidades se amplía bastante. Sin embargo, te quiero comentar lo siguiente. Te estoy hablando de mis 16 años. Y yo tenía para mí, gran problema. Yo era tartamudo. Y entonces, como que no coincidía la aspiración de ser abogado, en que se requiere una gran facilidad de palabra, entre comillas lo pensaba uno en esas condiciones, y ser abogado, en función del problema de tartamudez que yo padecía. Sin embargo, a pesar de ese grave problema para mí, yo decidí ser abogado en función de que consideraba que al estudiar una profesión de esta naturaleza iba a tener la oportunidad de poder, mañana o pasado, estar en condiciones de ayudar a una población mayor que la que pudiera haberme redituado haber estudiado la carrera de médico. Es lo que te puedo decir, que a los 16 años tomé esa decisión, de la cual no me arrepiento. A lo mejor se perdió un gran médico, pero se ganó un abogado que tiene las intenciones, desde el principio, de hacer bien las cosas. ¿Y estas intenciones, Rogelio, ya las sentía usted de niño? ¿Ya había esa comunión con
con hacer las cosas bien, con ese espíritu disidente, esa sensación de saber que hay cosas que pueden estar mejor? Tanto como de niño no, pero a partir de la adolescencia siento que ya sentíamos una atracción en relación con los conceptos que estamos mejorando, que estamos comentando. ¿Qué hacer para buscar construir mejores cosas dentro del futuro que se nos venía encima? Tomamos la decisión que te he estado mencionando y te vuelvo a repetir que no me arrepiento de haber estudiado la carrera de abogado, que la ejercí en mis primeros años, pero también desde el principio te confieso que me sentí reñido con la actividad de litigante. Teníamos ya desde ese entonces muy graves problemas de corrupción y para ser litigante tenía uno que hacer estómago suficiente para poder tener éxito dentro del ejercicio profesional de la abogacía en el terreno de litigio. Y entonces también desde muy joven también decidí apartarme del ejercicio de la abogacía. Tuve que estudiar materias adicionales como administración, contabilidad, finanzas, y aunque he tenido la oportunidad dentro del sector público y del sector privado, básicamente me he encaminado a esas ramas de la actividad laboral, a la cuestión administrativa, a la cuestión contable, a la cuestión de finanzas, sin que en ningún momento me haya estorbado ser abogado. Al contrario, es un complemento que siempre lo he agradecido desde mis orígenes laborales hasta el día mismo de hoy. Vamos a remontarnos a aquella infancia de Rogelio, de juegos e inquietudes, de personajes importantes en nuestra vida, de nuestro crecimiento, los padres. ¿Qué papel jugaron en esa infancia los padres de Rogelio? Pues un papel muy importante porque, para fortuna nuestra, teníamos tanto el padre como la madre gente muy trabajadora, muy activa. Recuerdo que papá tenía un empleo de base. En las noches, como tenía un carro con placas de sitio, trabajaba su carro con las placas de sitio y además los fines de semana hacía lo que conocíamos nosotros como color caramelo. ¿Qué es esto de color caramelo? En un caso de cobre se ponían 15 kilos de azúcar y se quemaban bajo un procedimiento mediante el cual el producto final era lo que ubicábamos nosotros como color caramelo. Y entonces ese producto que realizaba 2 o 3 veces quemadas cada 15 días, los vendía a la cigarrera para seguramente tintura del tabaco y también para refresco de Coca-Cola. Además, ¿Eran como mi señora barras? madre, no, era una mezcla de azúcar quemada. Ah, ok. Era una mezcla de azúcar quemada, se vertía el producto en latas alcoholeras, se les ponía un sello, se les soldaba la tapita de la lata alcoholera y entonces ya se enviaba para la entrega. Mira qué interesante, es la primera vez que escuchaba yo eso. Para la entrega a Cigarrera La Moderna, o bien se remitía a Laredo a una embotelladora de la Coca-Cola. Y mi señora madre, pues una mujer también muy activa, además ama de casa, pero juntamente con esas labores teníamos un pequeño comercio en donde se surtía un pequeño abarrote y ella también, producto de su gusto por la cocina, aprendió a hacer pan. Y en tanto que sus orígenes son de Sabinas Hidalgo, con una tradición de panadería muy importante, entonces ella hacía los fines de semana lo que se conoce como mollete, polca y semita. Era una receta muy original del pueblo y entonces producía los fines de semana este artículo de panadería y se vendía. Había mucha gente que conocía que en mi casa, después del fin de semana, había un muy buen pan para vender y para consumir.
Me imagino que fue usted de una familia muy grande, Fuimos 6 hermanos. el mayor de los Tuvimos hombres. 3 hermanas mayores que yo y luego seguimos 3 hombres. Fue perseverante mi señor padre. Sí. Así es. Me imagino que en Sabinas, pues obviamente había una vida de campo, entre animales, entre sabinos y robles. A Sabinas Hidalgo, no obstante que siendo yo antes de un año ya vivíamos en la ciudad de Monterrey, frecuentamos mucho a la ciudad de Sabinas Hidalgo, al municipio de Sabinas Hidalgo, ¿Por la pues familia? por la familia que se había quedado por allá, los abuelos paternos más que todo, porque los maternos se habían venido unos meses antes de la llegada nuestra aquí a la ciudad de Monterrey. Y la parte académica, la escuela, ¿se acuerdan las escuelas en donde iba uno a la escuela de 8 a 1 y luego iba a comer a las calles y se regresaba de 1 a 5 para esas actividades Así es. extracurriculares? Durante mi primaria teníamos horario en la mañana de 8 a 12 y de 2 de la tarde a las 5. Teníamos los 2 horarios. Después de las 12 uno iba a su casa a comer y regresaba otra vez para el complemento de la actividad educativa en las tardes. Ya para la secundaria me tocó ser la primer generación en donde en función del cupo de lo que se ubicaba la secundaria número 1, que se ubica en Juárez y MM del Llano, esa primera generación ya tuvo 2 turnos. Sí, La secundaria sí. número 5, si mal no recuerdo, en la mañana, y la secundaria número 1, que fue a la que me tocó a mí en el turno vespertino, de 2 de la tarde a 7 de la noche. Yo recuerdo esa época, obviamente no somos contemporáneos, pero definitivamente sé que en esa época de la primaria y la secundaria había maestros importantes para nosotros, como que el concepto del maestro es muy diferente al concepto que tenemos ahora. Era realmente un personaje casi familiar, tanto para el pueblo como para uno como alumno, eran personajes de admiración y respeto. ¿Usted recuerda alguno que haya admirado? Pues recuerdo a muchos, a la maestra Nora Aguilar, a Beatriz Valderas, a Dalila Gutiérrez. Fueron maestros nuestros de primaria, que por cierto fue en la escuela que también está ahí por Juárez y MM del Llano, en la Simón de la Garza Melo, que es el nombre de la escuela a la que asistíamos, las que estábamos viviendo aquí en el centro de la ciudad. Uh-huh. En las entrevistas que he tenido y conversaciones llegamos al punto de preguntarnos cuáles eran esos personajes de la infancia que usted miraba, licenciado. Admirar específicamente a alguien en específico, no pudiera identificar a alguien en particular, pues porque a final de cuentas se concentraba uno en el estudio escolar, en los libros de texto escolar. Íbamos poco al cine, sin embargo, pues estamos hablando de la época de oro del cine mexicano, en donde los personajes obviamente eran Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar, y en el campo de lo femenino, pues María Félix, Dolores del Río, María Elena Márquez, esos. En fin, esa época que todavía se la época romántica ubica del cine, como la época romántica, la época de oro del cine mexicano. Y ya viniéndonos a la juventud, ¿dónde pasó usted su juventud? Ya cuando entró a la carrera, ¿ya tenía usted aspiraciones para contender a alguna candidatura? ¿Ya pensaba usted llegar a ser gobernador del estado? ¿Le gustaba liderar, tener esos grupos de compañeros a los cuales lideraba? No teníamos esos alcances. Sin embargo, ya cuando estábamos en la facultad, tal vez desde el segundo año mismo de la preparatoria, nos involucrábamos en lo que se identificaba como política estudiantil. Y ahí estuvimos con presencia. Famosas planillas. Las planillas para las
mesas Directivas directivas de de los la estudiantes. preparatoria y de la Facultad de Derecho en este caso. Pero ahí estuvimos en la calle protestando, cuando estábamos en preparatoria, los aumentos que había en el transporte y participamos, ¿por qué no decirlo?, en el secuestro de camiones para manifestar en forma muy concreta nuestro desacuerdo con el aumento a las tarifas camioneras. Sí, yo Allí sabía. estuvimos, allí estuvimos participando en esas luchas estudiantiles que a final de cuentas eran también una lucha social que la propia ciudadanía esperaba una respuesta por parte de los estudiantes ante aquellos actos de autoridad o actos de empresas del servicio público que considerábamos lesionaban los intereses ciudadanos. Creemos que los valores que nos fueron infundidos o esmerilados de niños y de jóvenes, ya sea por nuestros padres o por nuestros maestros, si son firmes, si son convicciones, prevalecen a pesar de los cambios de los tiempos y las sociedades. ¿Cuáles eran los valores que prevalecían en su adolescencia, en su juventud? Bueno, los valores eran tan simples como cumplir con la responsabilidad de estar estudiando, en donde uno identificaba el esfuerzo que hacían los padres para darnos un estudio, para darnos la oportunidad de comprarnos los libros de texto, darnos el transporte, el gasto del transporte, vestirnos y alimentarnos. Eso representa un valor que a veces pudiera no identificarse, pero creo que en lo personal teníamos una idea muy clara de que había un gran esfuerzo por parte de los padres para darnos un estudio y entonces en recompensa nuestra principal obligación y responsabilidad era estudiar para salir adelante con los exámenes y que en un momento dado no cometiéramos la mala pata de repetir año. Simplemente obligados a nunca repetir, a buscar tener dentro de lo posible la mejor de las calificaciones, pues para que el esfuerzo de aquellos padres se viera recompensado. ¿Qué piensa usted de la idea de que infancia es destino? Probablemente no comulgo en forma estricta con una cuestión de esta naturaleza, porque no se puede ni se debe de medir la actitud de un niño para con la actitud de un adolescente o menos aún de un hombre maduro. Hay etapas que hay que respetarlas. Se es un niño en determinadas condiciones, se es un adolescente en determinadas condiciones y se es un adulto también bajo las características propias de ese momento de edad. No, reforzando esta premisa que dicen que si educas al niño no vas a tener necesidad de castigar al adulto. Porque a final de cuentas hay un altísimo porcentaje de que el adulto o el adolescente tenga un comportamiento idóneo con quien o como haya sido el niño. En ese sentido estoy de acuerdo. A lo mejor estoy malinterpretando la pregunta original, pero definitivamente sí, hay que coincidir que un árbol construido bien desde el principio se debe de ir derecho, sin torceduras. Sobre esa base pudiera ser que esté cambiando este criterio que estoy mencionando, pero sí insisto en que hay que respetar los momentos de la edad que tenga una persona. No le pidamos a un niño que se comporte como adulto, pidámosle que se comporte como niño y también en las siguientes etapas de la vida. Su relación con su padre, alguna experiencia de niño que lo haya marcado usted, que diga, recuerdo a mi padre en esta ocasión que me dio esta enseñanza y que haya significado para usted un momento crucial en su desarrollo. Un hombre muy estricto, nos daba ejemplo de vida con su laboriosidad,
un hombre que no fumaba, un hombre que tal vez se tomaría unas 2 cervezas siempre y cuando la pachanga estuviera muy buena. En fin, ese tipo de experiencias son las que pudiéramos tener de mi padre. Y de mi madre, pues una ama de casa también sumamente laboriosa, muy pegada a saber de nuestros estudios, de nuestras inquietudes de tipo personal, una mujer de carácter también. Nunca nos negó una nalgada cuando nos la habíamos ganado. Y la aceptábamos simple y sencillamente para pagar el pecado que habíamos cometido. Fíjate que, déjeme platicarle cómo fue que nos hicimos de estas preguntas que le estoy haciendo. No es un capricho personal. Hicimos una encuesta en las redes sociales pidiéndole a la gente que nos hiciera llegar las preguntas que le podrían hacer a un candidato para conocer su interior, para conocer su historia, de dónde viene, para conocer su otro lado. Y entre esas preguntas nos llegaron muchas interesantes, de las cuales hicimos una selección, de las que se repetían más y de las que nos parecían adecuadas y se prestaban para una plática como esta. Una de las que me recuerdo es cuál fue su primer trabajo, cuál fue la remuneración que usted obtuvo por él y qué hizo con el cheque que le dieron. Estaba en segundo año de la Facultad de Derecho y producto de una gestión ingresé como meritorio al Juzgado Cuarto de Letras del Ramo Civil. En ese entonces estaba como juez licenciado Jesús Espinosa García, que por cierto era maestro y posteriormente fue procurador general de justicia. Ingresé como meritorio a ese Juzgado Cuarto de Letras del Ramo Civil. Meritorio es hacer méritos, presentarse puntualmente a trabajar después de que desahogábamos el horario de la escuela en la mañana y no percibir absolutamente ningún salario. Punto. Simplemente aprovechar la oportunidad de una experiencia de esa naturaleza en esos tiempos y seguramente en los tiempos actuales es muy importante. Yo creo que después de 6 u 8 meses de estar ahí, que por cierto tuve la gran experiencia de empezar a meterme en lo que es la actividad de los juzgados civiles, las demandas, las respuestas, el litigio, el proceso de los juicios mercantiles o juicios civiles y cuestiones de esa naturaleza. Después de 6 u 8 meses, el secretario del juzgado me dice, licenciado Juan Morales Benavides, me dice, Rogelio, por favor ayúdale aquí al licenciado Pedro Guajardo. El licenciado Pedro Guajardo era un hombre de aproximadamente 85 años en ese entonces. Ayúdale y léele cada uno de los acuerdos que se han dictado en este juicio sucesorio. Se los lees, él los va a entender. Tiene problemas de vista para leerlos, tú se los lees y él, cada uno de ellos, después de que lo escuche, te va a ir firmando de notificado. Correcto. Así lo hice. O sea, es la grabadora. Más o menos. Un expediente inmenso y le estuve leyendo un montón de acuerdos que se habían dictado sobre un juicio testamentario o intestado. Leo los acuerdos, se da por enterado y cada uno de ellos me los va firmando el licenciado Pedro Guajardo. Al final de cerca de 3 horas de esa actividad, ya fue el último licenciado y cosas de esas. De mutuo propio y sin pedirle nada. Pues muchas gracias, licenciado, porque en ese entonces todo el mundo éramos licenciados. Saca de su billetera 5 pesos y me los entrega. Oh, licenciado, no me debe. Acéptalos, por favor. Acéptalos. Los acepté. Punto. Está bien. Correcto. Se acabó el día. Me fui a comer a la casa porque tenía escuela en la tarde.
dieron 5 Me pesos. gané 5 pesos. Wow. A mí me gustan esas historias, de verdad que sí, me conmueven muchísimo. Sobre todo porque dice mucho de la naturaleza del hombre que va a ser después. En esa juventud ya se sentía usted conmovido, me imagino que ya estando en un juzgado, pues así como miraba los litigios y las demandas y los tejes y manejes que hay dentro de un juzgado, también se daba cuenta de las injusticias. De muchas injusticias. Pero bueno, ¿Le nacía a usted la necesidad por hacer algo, por romper esos paradigmas que incluso después de tantísimos años siguen existiendo en una procuraduría? lamentablemente continúan todavía. Estuve casi 2 años como meritorio en el juzgado civil al que hago referencia, y después de ello me contacté y tuve oportunidad de entrar como auxiliar en el despacho que todavía sigue siendo muy famoso, en aquel entonces con el licenciado Luis Santos de la Garza y Fernando Ancira Flores. Ahí entré, continué mi aprendizaje, una gran experiencia haber entrado a ese despacho, y me tocó, en función de los tiempos en que estuve, que se fusionaran los despachos de Luis Santos de la Garza y de Eduardo Elizondo. Fui de los pioneros en la fusión de ese despacho, de mucho renombre y de mucho prestigio profesional en ese entonces, renombre y prestigio que tengo entendido todavía permanece hasta la fecha.